Soy Carmen Álvarez Medrano, soy antropóloga de formación académica, sin embargo, me gusta decir que tengo una formación en distintas tradiciones indígenas, la maya, la náhuatl y la andina, y eso me ha enriquecido profundamente mi vida. Nuestra identidad humana está preguntándonos qué estamos haciendo, cómo nos estamos relacionando y cómo nos estamos relacionando con el todo. Entonces esa es la pregunta, ¿verdad? Y ese es el llamado es preguntarnos cuál es nuestra misión como especie humana, que interactuamos con millones y millones y millones de especies que ni las vemos ni las reconocemos, pero ese es el llamado. Y luego también a sentir y a pensar cómo va a ser mi paso por este planeta. Entonces ahí nos vemos ante esta visión de que el planeta es como un almacén, ¿verdad? Un almacén donde están todos los recursos, así le decimos, ¿verdad? Y en realidad lo que necesitamos es reconocer que son los bienes, son bienes naturales y más aún son la vida misma. El agua, la tierra, el sol, que es el que nos está hablando todos los días con el cambio climático, ¿verdad? Que no dejamos que hacer bien su trabajo. El agua, ¿verdad? El aire, son los elementos mismos. Y por ahí tenemos que empezar. O sea, no vamos a empezar hablando de grandes cosas, solamente vamos a reconocer que el 75% de lo que hay en nuestro cuerpo es agua y que el otro 25% o 30% son los elementos químicos que vienen de la tierra. Esa es la vida. Entonces nos preguntamos cómo estamos interactuando con estos elementos para saber cómo estamos reconociendo nuestra vida, ¿verdad? Entonces, sí es muy importante saber que estamos interactuando, lo sepamos o no, tengamos conciencia o no, estamos interactuando siempre con los elementos, con el planeta. Y primero es superar esta idea de que el ambiente es un medio, es medio ambiente, ¿verdad? Eso es lo primero que necesitamos trascender. En realidad necesitamos reconocer a los ecosistemas, necesitamos reconocer la biosfera, necesitamos reconocer a la red de la vida, reconocer que como especie somos una entre millones y millones de especies y que somos interdependientes y que el riesgo fundamental está en la pérdida de biodiversidad animal, de biodiversidad de plantas, de biodiversidad de ecosistemas. Todo eso se está perdiendo. Y se está perdiendo porque los seres humanos no hemos sido capaces de respetar toda esa cadena trófica. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Reconocer nuestro lugar, ¿sí? Como uno de los grandes depredadores que tenemos. Porque la depredación se da para que haya equilibrio, no para que haya desequilibrio. Y los seres humanos lo que hacemos es que depredamos, pero lo que estamos haciendo es generando un tremendo caos. Entonces, eso sería lo primero que necesitamos entender, digamos, a nivel de la ecología, ¿verdad? Y lo segundo es que nosotros somos ecología también, ¿verdad? Y eso ya lo olvidamos, la ecología es lo que está afuera, nosotros somos elementos ecológicos también, ¿verdad? Y como tenemos un lóbulo frontal, una capa de nuestro cerebro que se llama lóbulo frontal, que ninguna otra especie lo tiene, que es el que mira por el todo y que mira por el futuro y por las nuevas generaciones, entonces también necesitamos
recuperar ese lóbulo frontal, ¿verdad? Y ese lóbulo frontal solo lo podemos sanar a través de recuperar esa conciencia de especie, ¿verdad? Para que fisiológicamente se sane nuestro cerebro. Y nuestras emociones también. Si el 70% de lo que hay en nuestro cuerpo es agua, entonces también tenemos que reconocer que el agua representa las emociones y que tenemos un montón de violencias y de dolores adentro también nuestro que necesitamos limpiar, ¿verdad? Necesitamos poder trascender para poder tener un vínculo diferente con la tierra. Mi nombre es Byron Chivalam. Tengo orígenes cachiqueles de parte de mi mamá y de parte de papá quiché. Soy psicólogo comunal, psicólogo comunitario, que es como ahora me siento, como ahora lo quiero vivir, ¿verdad? Prestando un servicio con la comunidad, desde estos saberes que aprendí. Hay que hablar de tierra, es necesario hablar de tierra porque es un sujeto más, ¿verdad? Es una entidad, una realidad concreta yo me atrevería a decir, en los más de 150 pueblos de nuestra América, ¿verdad? De la Amerindia. Es de reconocer de que la tierra debe de tener un sentido, no, además de lo romántico, ¿verdad? Porque no es solo, ay, sí, la tierra y una relación, sino porque históricamente ha habido una disputa por la tierra, ¿verdad? Que ha significado, que ha representado sangre, muertes, genocidios, exterminios, ¿verdad? Y que actualmente está vigente, eso está abierto, ¿verdad? Late, está ahí hirviendo el asunto con todos los proyectos de monocultivo, ¿verdad? Que también tiene su historia, por lo menos la historia agraria te da ahí el panorama, ¿no? De cuáles han sido las apuestas del poder económico y del poder, en este caso agrícola, para poder concentrar, acaparar y despojar finalmente a los pueblos de este sujeto de la tierra para sus propios intereses, ¿verdad? Y entonces ahí encontrás el café, encontrás el azúcar, ¿verdad? Pero si te metes más, hay un montón de monocultivos como la piña, el hule, el cardamomo, ¿verdad? Incluso el maíz mismo, ¿verdad? Solo que con unas lógicas distintas, ¿verdad? Ya industrializado el maíz, pues tiene ya un sentido de despojo, ¿verdad? Entonces es importante hablar de tierra porque hay un sentido profundo que nos convoca, ¿verdad? Que está sujetada y constantemente atraída por el capitalismo y sus expresiones más recientes de neoliberalismo y ecología verde, que nos desvirtúan, ¿verdad? Nos sitúan, nos hacen sujetos pasivos, nos hacen objetos de consumo, ¿verdad? Al pensar la tierra únicamente como la posibilidad de pensar una maceta, un huerto, y no como una trama comunitaria de tierra en extensiones para el buen vivir, ¿verdad? Que por eso es la lucha, y es que eso es lo que despojaron, ¿verdad? Si hoy pensamos un monocultivo más reciente como la palma africana, estamos hablando de miles de hectáreas de tierra, ¿verdad? Y eso es un despojo concreto, ¿verdad? De tierra. Entonces, yo pensaría que por eso hay que hablar de tierra, porque está presente, tiene que estar presente, hay que hacerlo visible, ¿verdad? Y yo creo que es una resistencia, al menos quienes estamos en la urbanidad debería de también ser una resistencia, porque también se nos esconde con todo este montón de concreto, ¿verdad? Pero yo creo que ahí está, ¿verdad? Un poco para atraerlo a nuestros propios sentidos individuales, pero también articularlo a las posibilidades históricas que la tierra y para los pueblos ha tenido este sujeto, ¿verdad? Más que un elemento o un objeto geográfico, un sujeto, una entidad que está ahí viva, latente, y que los distintos pueblos tienen sus prácticas alrededor de la tierra, ¿verdad? Un acercamiento, hay un tratamiento, un cuidado, una producción de afectos, de prácticas, de espiritualidad, de agricultura cuidadosa, que tiene que ver con
el reconocimiento, ¿verdad? Y por nombrarlo así, en los pueblos de la tierra como un sujeto, ¿verdad? Y lo pienso sobre todo, o lo pensé a partir de todo, por una consigna que tiene el Quechí. El Quechí, pues nosotros le llamamos Quechí, ¿verdad? Porque el indigenismo nos instaló este esquema de nombrar a la diversidad de pueblos, pero el Quechí se llama a sí mismo Ajralchoch. Y una forma traducida, digamos, o castellanizada de poder entender el Ajralchoch es hijo o persona de la madre tierra. Bueno, entonces, yo los escucho y para entender eso a mí me da bastante sentido, ¿verdad? Sí, ahí hay una producción cotidiana increíble del Ajralchoch alrededor de la relación que sostienen, mantienen, luchan y defienden con la tierra. Y entonces hablo de tierra, repito, porque soy una persona, soy un sujeto, ¿verdad? Que tiene raíces profundas con pueblos indígenas. Y hay un sentido ahí de ausencia profundo también, de no tener tierra, ¿verdad? Entonces, es importante hablar de tierra por eso, ¿verdad? Sí, porque también vivo en la urbanidad y me hace falta la tierra, ¿verdad? Convivo con mi hija y me hace falta la tierra, a ella le hace falta la tierra y en general nos hace falta la tierra, ¿verdad? Entonces, vi el rostro de este otro sujeto que es la tierra, que compone y le da sentido desde este lado mío, ¿verdad? Para poder acercarme y entonces apoyar, entender y luchar a la par de este sujeto que está en la lucha y en disputa por la tierra.